a un evento muy especial de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. A nombre de este capítulo, el capítulo virtual de la Ciudad del Viejo, le damos la más cordial bienvenida, ¿verdad? Si en el transcurso del evento pues se conecta algún invitado, por favor nos hacen una seña para que hagamos todos los actos protocolarios, ¿verdad? Presentarlo a como él se debe y recibirlo, ¿verdad? Como tenemos acostumbrado a recibir a los invitados. Bien, esta noche vamos a trabajar para ustedes, ¿verdad? Mi nombre es Marlon Juárez. Yo esta noche voy a ser el maestro de ceremonia de esta reunión. Tenemos a nuestro amigo Germán Serna. Él nos va a compartir en unos breves momentos la visión de este ministerio, ¿verdad? Él nos acompaña también en la agenda Juan Guerrero, va a presentar los datos del testimonio, y don Alejandro Santamaría, pues que él nos va a compartir la oración final de este evento, ¿verdad? Y ya tenemos presente a nuestro amigo Eliezer Jarquín. Él es quien nos va a compartir su testimonio esta noche en breve momento, ¿verdad? Así es que, amigo, vayamos alistando un papelito, un lapicero, para que hagamos una dinámica posteriormente que comparta Eliezer, ¿verdad? Así es que vamos a realizar una dinámica muy bonita. Vamos alistando un papelito, una tarjetita, para que podamos participar. Ustedes pues se estarán preguntando qué es lo que hacemos nosotros en estas reuniones, ¿verdad? Y este ministerio tiene una visión que explica claramente qué es lo que nosotros hacemos dentro de estos lugares que nos reunimos, que llamamos capítulos, estas reuniones. Y vamos a pedirle a nuestro amigo Germán Serna, ¿verdad? Que él nos comparta en breves palabras la visión de fraternidad. Los micrófonos son suyos, Germán. Buenas noches, mis amigos que están conectados. Para mí es un honor venir a hablar, a explicar un poco acerca de qué se trata la Fraternidad Internacional de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Bueno, Fraternidad Internacional de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo está conformado por hombres comunes y corrientes, o ya sean mujeres, de distintas actividades económicas, políticas y religiosas, que día a día buscan cómo llevar el sustento a sus hogares. Esto ya sea por medio de un esfuerzo físico o mental. Nosotros nos reunimos en lugares que llamamos neutrales, ya sean como un cafetín, un comedor, para hablar de una experiencia de cambio de vida como la que se va a escuchar a continuación. Y de cierta forma, como hermanos, pues entablar una relación muy especial con Jesucristo. Yo te quiero explicar en qué consiste la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. En breves palabras, nosotros somos fraternidad porque estamos en una unión fraterna, unidos como hermanos en Cristo. Internacional porque no solo nos encontramos en Nicaragua, sino que estamos, ni tampoco en este continente, sino que estamos de forma global en muchos países pues, del mundo, como es el caso pues, de Juancito, que la reunión es en Nicaragua, pues, y él está desde fuera del país, en Estados Unidos, escuchando. De hombres del negocio, porque aquí estamos para entablar el mejor negocio en nuestras vidas. Y yo no te estoy hablando de un negocio físico que te va a generar utilidades, eso va a venir después por complemento. Yo te hablo de un negocio de entablar una relación muy importante con un amigo muy especial, y ese amigo muy especial se llama Jesucristo. Del Evangelio Completo, porque aquí son muy evidentes los milagros que han salido en esta fraternidad. Milagros que van desde liberaciones de todo tipo, como liberaciones de alcoholismo o liberaciones de droga, hasta restauración igual de todo tipo, ya sea restauración de hogar o restauración pues financiera de cada uno de nosotros. Y yo solo te quiero aclarar que aquí no te venimos a hablar de deporte ni de política. Aquí te venimos a hablar de entablar esa relación muy importante con ese amigo muy especial que se llama Jesucristo. Así que, mi amigo, esa es la visión y pues muchas gracias por escuchar. Buenas noches. Muchas gracias, Germán. Pues bien, amigo, en breves palabras, pues Germán le ha explicado qué es lo que nosotros somos y hacemos dentro de este ministerio. Antes de pasar a la parte primordial, como es el testimonio de esta noche, yo voy a darle unos pequeños anuncios, ¿verdad? Y Fraternidad pues ya ha aperturado un gran número de capítulos presenciales, además de este virtual que realizamos todos los días viernes a las 8 de la noche, ¿verdad? A través de esta plataforma Zoom.
todos los viernes nos conectamos con el mismo ID, ¿verdad? Así es que nosotros esperamos pues contar con su presencia cada viernes en estos capítulos y además con un invitado, pues. ¿De qué manera podemos invitar? Enviándole el ID, ¿verdad? A nuestros invitados para que ellos puedan enlazarse con nosotros, ¿verdad? Y ser partícipes de estas reuniones. Y como les decía, pues los eventos presenciales ya están en una gran mayoría. Tenemos el día lunes, el capítulo El Viejano se está reuniendo en la piscina olímpica, ¿verdad? A las 7 de la noche ese evento. Los días martes, el capítulo ejecutivo de varones y ejecutivos de damas se reúnen en el local de la piscina olímpica también. Las damas hacen su reunión a las 6 de la tarde y los varones a las 7 de la noche, ¿verdad? Ahí en el local de la piscina olímpica. Tenemos los días miércoles, el capítulo norte se está reuniendo en el local del refugio a las 7 de la noche, es ese evento. Tenemos también ese mismo día miércoles un evento en Tonalá. En Tonalá está aperturado el capítulo de damas y el capítulo de varones. Ambos eventos se realizan en el local del Rochín a las 6 de la tarde. Se reúnen esos varones y esas damas a las 7. A las 7 están haciendo los eventos, ¿verdad? Y las damas en un salón y los varones en otro salón. Así es que los amigos que sientan en su corazón ir a participar de ese evento, ahora como está en esa carretera, pues Tonalá queda rapidito, 20 minutos y está ubicado ahí en Tonalá. Así es que los días jueves el capítulo central está realizando sus eventos, el capítulo central de varones, en el local donde Doña Coco Guerrero. A las 7 de la noche se realiza ese evento los días jueves. Las damas se están reuniendo donde el difunto Choi, ¿verdad? A las 6 de la tarde, el evento de las damas. Y tenemos también los viernes los capítulos de jóvenes, jóvenes varones y jóvenes damitas, ¿verdad? Los varones, las damitas realizan su evento en el Super Café a las 6 de la tarde, realizan ese evento las damitas y los jóvenes varones están realizando el evento en el local del restaurante Ambrosía a las 7 de la noche, muchachos. Así es que ya tenemos prácticamente todos los días, a las 6 también los jóvenes, los varones, pues a las 6, ambos eventos en simultáneo. Entonces prácticamente ya tenemos toda la semana cubierta, muchachos, con los capítulos presenciales. Así es que ya no hay excusa, ¿verdad?, para no asistir a cualquier evento, tanto virtuales como presenciales, muchachos. Tenemos cubierta toda la semana. Las reuniones de trabajo de este capítulo virtual las estamos realizando los días lunes a las 8 de la noche. Ustedes se pueden conectar, muchachos, con el mismo ID con que entran a esta reunión y ahí pueden participar, pues, de la dinámica de esa reunión de planificación. Evaluamos este evento que estamos realizando y posteriormente programamos el próximo evento. Ahí se nombran las personas que van a servir en el próximo evento, muchachos, el próximo viernes. Así que, muchachos, si ustedes quieren ser partícipes, pues, de esta reunión de planificación, nos pueden acompañar, ¿verdad? Ahí tratamos también puntos que son vitales para la realización de estos eventos y mejoramiento de estas reuniones. Así que, muchachos, esos son los anuncios que yo tenía para darles esta noche, ¿verdad? Y vamos a pasar a la parte primordial de este evento, como es el compartir del testimonio esta noche. Y para eso vamos a llamar a nuestro amigo Juan Guerrero para que él nos regale los datos del amigo que nos va a compartir esta noche, muchachos. Así que los dejo con Juancito. Los micrófonos son suyos, Juancito. Gracias, don Marlon. Un privilegio presentar el testimonio de esta noche, el cual lleva por nombre Eliezer Jarquín. De profesión, él es profesional independiente, casado, una hija, tiene 30 años de edad, pertenece al capítulo de Tonalá, él es coordinador, él es de la ciudad de Chinandega, el Viejo, y tiene 13 años de pertenecer a la fraternidad. Eliezer, los micrófonos son tuyos, Eliezer. Gracias, Juan. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Todo bien? Ok. Pues bien, buenas noches, muchachos, a todos. Pues y gracias por seguir de cierta manera apoyando esta estrategia, pues, de los eventos virtuales.
O sea, para mí es un privilegio, pues un honor hoy estar compartiendo en este capítulo del viejo. Pues, como explicaba nuestro amigo Germán, pues hablarles de mi experiencia personal y obviamente un testimonio que he adquirido en esta fraternidad, primordialmente por esa relación personal que ya todos conocemos. Pues. Para comenzar, pues, provengo de una familia humilde en el término de que mi papá, un trabajador del campo, y mi mamá, una ama de casa. De muy temprana edad, pues, recuerdo que nunca tuve todo lo necesario. Perdón, nunca tuve todo, pero sí tuve lo necesario. Y recuerdo que pues, cuando iba al colegio, a la primaria, tenía mis limitaciones, pues, o sea, hoy en ese momento, en ese momento yo tenía por así decirlo, mis complejos, pero hoy veo pues que eran tonterías, pues, de niño. Fíjense que, para resumir la parte de mis 6 a mis 11 años en la primaria, pues fui un buen alumno porque mi mamá, o sea, fue la primera en enseñarme a leer, a enseñarme a contar, y por ese motivo pues fue un buen alumno. Quiero decirles de que cuando yo llego a la secundaria, o sea, yo llego como siendo un alumno regular, pues tal vez no bueno, y recuerdo de que primer año un buen alumno, ya segundo año ya no fue así, pues, y tampoco hasta lo que finalicé la secundaria, o sea, no podía ser un buen alumno académicamente si mi disciplina no era lo que tenía que decir conforme mi rendimiento académico. Pues fíjense que empecé a juntarme con cierto tipo pues, de amigos que conocí, nuevos amigos, o sea, y empecé a ser muy, o sea, necio en términos simples, o sea, empecé a hacer lo que no me mandaban pues en el colegio. Recuerdo que en ese momento, por mi mente, yo quiero comentar esto, o sea, estaba como en segundo, ya tercer año, o sea, por mi mente no pasaba sueño o algo de ser alguien en la vida, simplemente yo iba, y quiero comentar esto y hacer énfasis, simplemente yo iba como cuando vamos a cierta actividad, pues, obligado, y a veces no por gusto. Yo iba al colegio solo porque tenía que cumplir, pues. Probablemente una de esas cosas fue la que me hizo de que, o sea, yo cometiera todas las cosas que hice en el colegio. Me expulsaron. O sea, yo nunca me había subido una tapia, tirarme una tapia de un colegio. Nunca me había subido hacia un árbol y saltarme a otro lado. O sea, cosas que ni en mi casa había hecho, las fui a hacer ahí solo por andar con esos brothers que al final, solo el asunto era de que anduviéramos, dijéramos cualquier locura o hacer cualquier payasada. Eso era todo, pues. A diferencia de ellos, yo nunca, o sea, yo nunca fumé ni nunca tomé porque, o sea, y es tanto así, pues, que no les digo, o sea, como yo era un alumno regular, o sea, bueno, recuerdo que en segundo año, o sea, en la sección en la que yo estaba, yo era el presidente y el responsable de todos esos brothers, y esos brothers eran nefastos, todos eran bandidos, o sea, yo no los pude convertir, ellos me convirtieron a mí, o sea, recuerdo de que, o sea, la primera vez que hice, ya, y obviamente desde ahí hubo, o sea, cuando alguien tiene un cargo o algo y no lo desempeña como es, o hace cosas que no debe hacer, obviamente lo tienen que quitar, o sea, y a mí me quitaron, pues, inmediatamente, ¿no? O sea, de ser el responsable de la sección me quitaron, pues. Pues a mí eso no me interesó. Obviamente
tuve una ocasión bien fuerte, pues, que me expulsaron y tuvo que llegar mi mamá y fue la manera que me dejaron entrar, pues, si no, quién sabe, pues, qué hubiese sido, porque estaban bien molestos. Las demás veces me cumplí 2 que 3 días nada más de no ir y ya está, pues, pero una vez seriamente que tuvo que llegar mi mamá. Pues fíjense que así, o sea, así fui. Recuerdo de que, o sea, yo era un alumno regular, pues, como, o sea, como mamá me había inculcado desde pequeño, o sea, que tenía que ser un poco responsable. O sea, yo lo cumplí en la primaria y a duras penas, pues, lo cumplí en la secundaria. Eso me valió para que cuando, recuerdo, pues, para hacer un énfasis en eso y terminar esa parte, es que cuando yo voy ya casi quinto año, o sea, con la mayoría que yo andaba, que hacíamos esas cosas o que me salía, o sea, esos brothers no pudieron terminar el bachillerato, pues así simplemente porque, o sea, porque no hacían lo que teníamos que hacer, pues, o sea, trabajo y cosas así. Yo todos los días salía a hacer tareas, a veces hacía y a veces no, pues, esa era la verdad. Pero de repente yo la llegaba a hacer a mi casa o la hacía en el mismo día en clases, pero a veces bien hecha y a veces no, pues, o sea, pero mis brothers, nada de eso, o sea, pensaban de que las cosas se iban a hacer solas y ahí tuvieron las consecuencias, pues no pudieron terminar la secundaria y nunca la terminaron algunos, pues, o sea, me di cuenta que algunos intentaron hacerlo en dominical, pero otros nunca. Fíjense que así como yo termino la secundaria, pero recuerdo que algo, pues, y hoy lo comprendo, que marcó o sea, y marcó totalmente mi vida, es que todo, o sea, hasta ese momento yo era una persona sin sueños, sin anhelos en la vida, simplemente era un joven que quería cumplir con sacar un bachillerato y probablemente con después estudiar una carrera, pero obviamente yo no tenía, o sea, yo no sabía ni qué quería hacer. Eso obviamente me trajo consecuencias, porque yo terminé lo que fue la secundaria. Recuerdo que mi padre, mira, vas a ir a una universidad pública, vas a hacer un examen de admisión, escoger qué carrera pues querés estudiar. O sea, yo quiero estudiar tal carrera. O sea, pero yo quería porque, o sea, había leído algunas cosas, pero en ese momento yo simplemente quería estudiar, pero no tenía un sueño ni un deseo de hacerlo. Recuerdo de que, o sea, nuevamente volví a cometer un error, pues, o sea, tenía que prepararme para ese examen y no lo hice, o sea, no lo hice por X y muchas razones y al final, pues, cuando fui a presentarme a hacer el examen, obviamente pasó lo que tenía que pasar, o sea, no me preparé y no pasé, pues, porque era un examen especialmente en una materia. Recuerdo que a partir de ahí tengo ya cumplí por 17 años y otra cosa, pues importante. O sea, hasta ese momento, en esos 17 años que yo tenía, o sea, a mí nunca me llamó la atención fumar ni tomar, o sea, salía con mis compañeros y todo, de repente me perdí y todo, íbamos a lugares donde no debíamos de ir, pero a mí nunca eso me llamó la atención, pues, o sea, nunca sentí yo que necesitaba tomar o fumar para poder andar con ellos o que ellos pudieran andar conmigo. O sea, y ni ellos tampoco sentían que fuera eso, simplemente andábamos porque probablemente hacíamos las mismas cosas, algunas y otras no, y teníamos algo en común, pues eso era todo. Pero hasta ese momento, o sea, había algo mucho más importante que yo no sabía. O sea, yo tenía ya por 17 años, recuerdo que había pasado mi primera comunión, pero es que yo hasta ese momento sería mentiroso si alguna vez yo hice una oración, si alguna vez yo le pedí algo a Dios, si alguna vez yo tenía alguna relación en lo más mínimo con Dios. O sea, yo no tenía nada, era absolutamente como un animalito, o sea, me acostaba, me levantaba y ya está, pues, o sea, y lo que venga, ya estuvo. Recuerdo de que cuando pasó todo eso, de que no pude seguir estudiando,
O sea, y como vuelvo y repito, o sea, no tenía ningún sueño, ni una meta, ni un anhelo. Obviamente no tenía un camino que tomar. Entonces, cuando yo me veo en esa situación, o sea, me perturbo tanto de que, o sea, yo caigo en una depresión, pues, porque, o sea, yo no sé qué hacer con mi vida, no sé hacer nada en ese momento y no, o sea, y no tengo una visión de algo tampoco. Eso fue, o sea, fue fatal para mí. Por pastillas para la depresión y no podía dormir, pues, en las noches. De repente, o sea, me veo en esa situación y pues mi mamá empieza a ver, pues, y para resumirle esa parte, fueron como 9 meses. Yo tomé muchos medicamentos antidepresivos. Fui a pasar varias consultas con especialistas y al final cuando me hacían los exámenes decían de que es que yo era alguien que se enfocaba mucho en el problema y no en la solución, pues. Al final yo no encontraba una solución, no la veía, pues, o sea, no estaba a mi alcance en ese momento y no sabía cómo hacerlo. Recuerdo que estando así, tristemente enfermo, tristemente sin una meta, sin un anhelo y sin hacer nada, pues, o sea, hombre, me invitan un día a la fraternidad y me invitaron con otro brother, que recuerdo que esa vez nos agarró una persona y nos dijo, mira, los invito a un evento los viernes, donde si se acuerdan en Tezuateya, mira, bro, te invito a una cena y que no sé qué, a los hombres de negocio. Yo ya había escuchado esa palabra y de hecho la misma persona ya me había invitado mucho más antes y yo nunca había, o sea, asociado esa palabra de hombres de negocio, pues, no la había asociado. Hombre, y ese día me voy porque me dice el otro brother, pues, con el que estaba, ¿y qué vas a hacer en la noche? Nada, Leo, si no estoy haciendo nada. Vamos, vamos, pues, Leo. Al final nos fuimos. O sea, obviamente yo no estaba bien, o sea, tenía problemas, o sea, tenía que tomar esas pastillas y hasta cierto punto, o sea, psicológicamente no estaba bien o emocionalmente no estaba bien. Recuerdo que producto de eso, o sea, mi mamá también se enfermó un poco, pues al punto y al extremo de que tenía como 32 años, o sea, mi mamá bien joven. O sea, ella se preocupó tanto al punto de que, o sea, se tomó muy, pues, al ver la situación en la que yo estaba, terrible. Entonces, ella se grabó, o sea, empezó a darle taquicardia. Y un día apareció que el doctor dijo, no, es que usted padece la presión, que se le sube la presión. Hombre, y se enfermó, pues, mi mamá, o sea, esa es la realidad, se enfermó producto del mismo estrés de lo que yo estaba pasando. Y ese día que yo decido ir, yo recuerdo que mi mamá le había dado taquicardia, pues una presión en el pecho, no podía respirar. Y pues y habíamos, mi papá, pues y en ese caso, y yo habíamos ido de un doctor, pues que actualmente vive ahí por donde vive mi mamá. Y pues y le dijo pues que qué le pasaba y todo, y al final le dijo pues que no se preocupara, no se preocupe por ese chaval, o sea, al final no le va a pasar nada, pues, ella para concientizarla a ella. Pero obviamente las madres, o sea, siempre se van a preocupar, pues. Yo así fui, me fui después de que mi mamá salió de ahí, me fui para el evento. Esa vez ni comí. El otro brother con el que andaba yo fue el que comió. Y yo recuerdo esa noche y no se me olvida y hasta el día de hoy siempre lo mantengo presente en mi mente. Es que escuché a una persona por primera vez hablar de la palabra milagro y decir pues de que Jesús podía cambiar las vidas y que Jesús había cambiado su vida y que él, yo ni siquiera, de acuerdo a haberme escuchado la visión, pues sería mentiroso y que él venía a presentar ese amigo especial que se llamaba Jesús. Obviamente todos ya sabemos y conocemos
de primera mano quién es Jesucristo. Yo en ese momento no sabía quién era. Recuerdo de que obviamente sí lo había escuchado, pero no sabía hasta dónde él podía llegar en mi vida. Recuerdo de que eso dijo esa persona que estaba compartiendo y yo quedé viendo y un poco confundido porque, o sea, en ese local probablemente después de eso había una fiesta, pues, es la verdad. Y yo, o sea, una persona que hablara de Dios en un lugar así, o sea, yo lo miré como un poco raro, pero a mí pegó en mí de que él habló de Jesús y de un milagro. Y obviamente después pasaron las tarjetitas y que obviamente, o sea, también no se me va a olvidar y hasta el día de hoy lo tengo presente. Como dijo don Marlon, pues, o sea, hoy virtualmente se coge un papel, pero ya sabemos que presencialmente es una tarjeta. Hombre, dijo el maestro de ceremonia, a ustedes que han venido por primera vez, mira, brother, pedirle cualquier cosa, porque vos estás primerizo y Dios te aseguro que te va a cumplir cualquier cosa, pedíselo. Y te la voy a poner más fácil, decía el brother así. Si vos le pedís algo a Dios y no te lo cumple, no vas a venir. O sea, no vas a venir, dice el brother. Hombre, yo lo quedé viendo y dije, o sea, tendrá sus razones, pues. Escribí en esa tarjetita por primera vez algo dirigido hacia Dios. Nunca había escrito algo dirigido hacia Dios, jamás. Y le puse, pues, que en ese momento, obviamente yo me había ido preocupado por lo que le había pasado, pues, a mi mamá. Yo le puse, pues, Señor, si realmente existí, o sea, que mi mamá se mejore, pues. Y eso fue todo lo que yo le puse. O sea, yo no le puse, mira, Señor, o sea, yo no estoy bien, yo tomo pastillas, o sea, no estoy bien, pues. Yo ni me acordé de pedir por mí. Recuerdo que guardé y de una manera sobrenatural, porque esa es la palabra, al siguiente miércoles estaba, al siguiente, perdón, viernes estaba, al otro viernes ahí estaba. Y de repente veo que pasan los meses, 3 meses, empiezo a asistir a una reunión de planificación, me empiezan a invitar, accedo a ir, pero yo recuerdo que pasado como 3 o 4 meses, yo seguía tomando esas pastillas, pues, o sea, mi mamá seguía tomándose las pastillas o empezaba a tomarse las pastillas para la presión. Y un día, de repente yo ya no vi esas pastillas en el lugar donde se mantenían. Y pregunté, pues, y le dije, y ay, mamá, ¿y qué pasó, pues? O sea, ya no se está tomando las pastillas. Yo pensé que, pues, que no tenía. Y me dijo, no, es que ya me siento bien. Creo que de repente cuando me las tomaba, yo creo que me sentía mal. Fíjese que yo en ese momento se me vino a la mente lo que yo había escrito. Pues, o sea, yo me acuerdo lo que había escrito. Hombre, yo dije, realmente esto funciona. Y yo seguía yendo porque yo sentía que cada vez que yo iba o asistía a esos eventos, yo me sentía más liviano y no lo podía explicar. Hoy sí, en ese momento yo no podía explicar con palabras lo que sentía. O sea, cada vez que yo iba, yo me sentía cada vez mejor y no lograba asociarlo con nada. Hoy entiendo de que yo tenía un vacío muy grande espiritualmente, porque nunca había tenido algo, o sea, nunca había tenido alguna relación personal con Dios ni nada por el estilo. Y cada vez que yo asistía, obviamente ese vacío espiritual se llenaba y yo me sentía mejor cada vez que asistía. Hoy así lo entendí. En ese momento, si alguien me hubiese preguntado, yo no hubiese sabido responder qué es lo que tenía o cómo me sentía yo, que por qué asistía. Solo le hubiese podido decir, pues, que yo me sentía diferente y ya está, pues. Pero era algo, o sea, que yo sentía el gran cambio. Hasta el punto de que un día, o sea, mi mamá me dijo, mira, ya no te debieras de tomar esas pastillas porque obviamente no son buenas y así, ya está, pues, o sea, no son buenas. Yo tomé la decisión, tenía miedo, porque yo ya, o sea, ya si no me tomaba esa pastilla, yo sentía que no podía dormir. Obviamente estaba ya contrayendo una adicción a ese tipo de fármaco.
Y un día decidí, doblé mis rodillas y le pedí a Dios que me diera fuerzas para que pudiera dejar de tomarme esas pastillas y que pudiera dormir. Esa fue la segunda vez que lo hice, porque la primera vez no lo hice así y obviamente no pasó nada. La segunda vez que lo hice como se debía hacer, sí pasó. Hasta el día de hoy, quiero decirles de que, o sea, yo nunca he vuelto a pasar de eso, ni nunca he vuelto a tomar esas pastillas. A esa edad yo llegué a tener un estrés tan, pero tan fuerte que tenía unos dolores de espalda increíbles, o sea, y era la sobretensión que andaba. El doctor decía, o sea, pero si usted está chavalo, ¿de qué se puede preocupar o qué lo preocupa? Y tenía un estrés brutal, o sea, yo tenía un dolor en la espalda horrible, caminaba así todo de lado, tenía que tomarme esas pastillas. Y de una manera, como les digo, o sea, haberme puesto de rodillas y haber confiado en Dios, ese un día terminó. También puedo decir que Dios me preparó para eso, porque hoy entiendo que cada una de las cosas que nos pasan es una preparación. Recuerdo de que en el antiguo trabajo que tenía, o sea, llegué a tener una presión y un estrés casi parecido al que tuve cuando estaba joven, pero supe controlarlo sin tomarme nada. Y fíjense pues que yo entendí en ese momento que Dios nos prepara para cosas futuras. Hoy, como les comentaba, o sea, y hice muy énfasis, o sea, yo no tenía sueños, ni tenía metas, ni anhelos. Y a partir de que yo empecé mi relación personal con Jesús, o sea, Dios fue dándome aún más sabiduría de la que yo tenía, pero nunca usaba para algo bueno. Dios empezó dándome, o sea, abrirme más la mente y darme más sabiduría conforme, obviamente leía algo donde está su palabra, que ya todos sabemos. Y fíjense que empecé a tener metas y sueños y anhelos. Y empecé a escribirle en esa tarjetita que yo sí ahora quería estudiar esa carrera universitaria que había elegido porque yo quería desempeñarla como era. No tenía los recursos, no tenía nada, solo tenía mi fe y creer nada más. Estábamos bien jóvenes, habíamos muchos ahí y no se me olvida y nunca se me va a olvidar. O sea, cada quien tenía o sea, su meta y obviamente me había quedado un poco atrás porque no tenía la mía, pero cuando ya la tuvimos todos, o sea, todos seguimos sobre esa misma dirección de nuestras metas, o sea, y nuestra vida iba cambiando sobrenaturalmente, o sea, al punto de que a los 3, 4 meses, 5 meses de estar pidiendo, un día una persona me llamó y me dijo, ¿cómo estaba, Eliezer? Fíjate de que, hombre, me acordé de vos. Yo no sé si seguiste estudiando, ya habían pasado años. Fíjate que hay una beca, pues, sí, es una beca para una universidad pública, privada. Pues, me dice, o sea, te la pueden dar, me dice, probablemente los primeros 6 meses, pero si son buen alumno, te la pueden mantener. Era un valor probablemente, o sea, simbólico, pero yo no lo tenía, o sea. Recuerdo que yo le dije, sí, hombre, está bien, voy a hacer un esfuerzo, pero en ese momento, o sea, yo empecé en una lucha interna porque, o sea, yo le estaba pidiendo a Dios algo, o sea, en las tarjetitas, o sea, yo quería eso. Y yo no hallaba ni quería decirle que no a esa persona porque, porque obviamente se había acordado de mí. O sea, iba a ser de muy mal gusto o mal agradecido decirle, no, hombre, fíjate que es que lo que yo quiero estudiar es tal cosa, hombre, no, no puedo. O sea, yo en mi mente pensé rápido eso y yo, o sea, tuve que responder y decirle que sí, pues, o sea, pero es que Dios no se equivoca. Ahí en ese momento, o sea, yo empecé a creer aún más de lo que ya creía, o sea, porque era exactamente lo que yo le estaba pidiendo en las tarjetitas. En ese momento, suerte, casualidad, yo sé que hoy no existen y hay muchas cosas y escritos que hablan que eso no existe, pues, o sea, nada de eso existe. Y recuerdo que yo, hombre, o sea, en ese momento a mí hasta el cuerpo se me puso como erizo, o sea, de la impresión de escuchar aquello que yo había pedido.
y que obviamente en ese momento yo no le había dicho a nadie, simplemente lo estaba escribiendo ahí. O sea, cuando Dios me puso en mí el deseo de superarme y todo, o sea, yo solo se lo pedí a Él. Fíjense que es así como yo, o sea, volví a estudiar, pues, o sea, volví a entrar a estudiar y yo entendí algo y aquí lo aprendí a la perfección. Es que Dios no hace cosas completas, porque yo cuando terminé la carrera tenía que pagar los módulos, pues, y como era una universidad privada, tenía que pagar los módulos. Obviamente era cierta cantidad que en ese momento yo no tenía. Recuerdo de que Dios fue tan especial y a mí en muchas ocasiones que pasaba oraciones, yo le pedía a Dios, pues, porque siempre me permitiera culminar eso. Y las personas decían, no se preocupe, amigo, vamos a orar por eso. Y además, desde ya le digo, lo que Dios comienza, Él lo termina, o Dios nunca va a hacer algo a media, o sea, Él va a hacerlo todo completo. Y yo fui, o sea, y yo nunca lo entendí en el momento preciso, lo entendí más después, porque yo en su momento yo solo pedí por la sanación o por la mejoría de mi mamá. Yo nunca me acordé de lo que yo tenía. Y o sea, y Dios me sanó de eso por medio de que una vez mi mamá me dijo que pues que tomara la decisión, o sea, pero yo no, o sea, Dios hizo completo todo. Hombre, entonces cuando se da lo de hacer los módulos, recuerdo que en ese momento mi esposa, igual, o sea, estaba embarazada, yo tenía un trabajo y recuerdo de que, o sea, yo lo miraba difícil, pues, porque no tenía esa cantidad de dinero, totalmente difícil, inalcanzable. Había experimentado, o sea, un milagro que yo solo lo había escuchado y a veces pues honestamente no lo creí, o sea, no lo creí, o sea, y tengo que decir la verdad, pues no lo creí. Es que decía unas personas de que le habían borrado sus deudas o que le había parecido reales en ciertas cosas, o sea, eso es imposible. Y recuerdo que en un momento tuve que pasar probablemente una prueba para entender eso. Y es que recuerdo que en un momento determinado ella tenía que hacerse mi esposa un ultrasonido y en ese momento yo había tenido otros gastos y me había capitalizado, no tenía, pues tenía que esperar prácticamente, o sea, había sido en una quincena, o sea, tenía que esperarme como 10 días, algo así, para que me pagaran. Hombre, recuerdo de que me urgía eso, le pedí a Dios lo que no creía, le pedí a Dios que, o sea, tan siquiera que voy a ir al cajero, o sea, y cuando yo iba, yo en mi mente iba batallando y peleando y diciendo que me reía y no, me estoy loco, o sea, ¿cómo voy a ir ahí si yo sé que no hay nada ahí? Pero algo me motivaba, iba caminando, yo iba riéndome, o sea, hasta que me decidí, entré y yo todavía hice todo el movimiento en el cajero, hombre, y para mi sorpresa, lo que yo necesitaba, eso salió. O sea, y yo había visto, o sea, había visto de primera mano que había sacado un estado de cuenta anteriormente, días atrás, ya no había nada. Y cuando yo fui, saqué, y después miré otra vez el estado de cuenta o sea, porque todavía no estaba creyendo, salía igual. Entonces, o sea, en ese momento yo, o sea, también, o sea, aprendí y creí, o sea, lo que se me venía a la mente las cosas que yo había escuchado y que no creía, pues empecé a creer más, aún más. Entonces, o sea, yo había visto eso, pero aún así yo miraba imposible eso de dinero que necesitaba. Pero había aquello que me motivaba y me hacía acordarme de de la anécdota que le estoy contando. Está bien, Dios va a mandar y Dios va a proveer, pero yo, o sea, quería hacer algo y no podía. Hay momentos, he aprendido en los que, o sea, hay que esperar, pues. Generalmente la vida dicta que no hay que esperar, sino que hay que actuar, pero a veces hay que esperar cuando las cosas vienen de Dios. Entonces yo tuve que esperar, en ese momento esperé porque esperé, pues no tenía de otra. Y recuerdo que me llaman, mira, Eliezer, ¿y cómo estás? Fíjate que necesitamos que trabajes un sábado, yo solo trabajaba de lunes a viernes. Sí, hombre, le digo, yo puedo. Venite, pues, para que hagamos todo. Y todo fue rápido, pues.
mira, me dice, baja tanto y tanto, es por tanto tiempo, y es tanto, pues más o menos aproximadamente lo que va. Y era un poquito más de lo que yo necesitaba para pagar mis módulos. Y en ese momento yo ya me habían dicho y miraba, o sea, los milagros también hay que arrebatarlos, pues como le digo, o sea, a veces hay que actuar y a veces hay que esperar. Y hay momentos en los que hay que actuar, entonces en ese momento de día hay que actuar. Entonces le dije a la muchacha, mira, fíjate que yo necesito un dinero, pues le comenté, así, así, así. ¿Qué posibilidades hay que ese dinero me lo paguen el otro mes? Se tiró la carcajada y me queda viendo. Soy loco, ¿y cómo te vamos a pagar? O sea, ¿cómo te van a pagar si eso dura 1 año y medio? O sea, ¿cómo te vamos a pagar ya? Pero bueno, me dice, me queda viendo. Yo creo que es una buena causa, me dice. Hacete una carta y allá tu suerte, me dice, si te aceptan o no. Está bien, pues, dije yo, en ese momento suerte no existe, pero ahí vamos. Hice la carta y obviamente, o sea, lo que pasó, lo que tenía que pasar, pues, o sea, aceptaron. O sea, porque yo no tenía otra opción y porque creí en ese momento. Aceptaron y me pagaron a como yo quise. Eso obviamente es casi imposible y peor en una empresa o en una empresa estatal, pues, o sea, era una empresa estatal en lo que los cheques se dilataban o los pagos se dilataban siempre su poquito. Y en ese momento me salió en el momento que yo lo necesité. Y yo supe que eso era o sea, eso no era casualidad, o sea, eso era la mano de Dios. ¿Qué les puedo decir? A partir de ahí mi vida cambió tan drásticamente, porque obviamente mi relación personal con Jesús también cambió a un nivel aún mayor, hasta el punto de que en el actual trabajo que tuve, porque pues también quiero comentar eso, o sea, Dios puso una visión y pues el anterior trabajo que tuve lo dejé, pues, no porque estuviera tal vez tan mal, simplemente lo dejé por una visión y un sueño. Anteriormente de ese trabajo que tuve, el anterior a ese, un día yo le pedí a Dios que quería ir a ese lugar porque quería aprender esas cosas, porque yo sabía que esas cosas, pues a mí, o sea, porque eso es lo que yo quería, ya tenía una meta y tenía un sueño de llegar ahí. Recuerdo que en ese trabajo que yo estaba, en ese momento, como a los meses, mi esposa parió, o sea, dio a luz y yo renuncio a ese lugar, renuncio así por así, y recuerdo que me dicen en mi casa, pues mi papá y mi mamá, que por qué había tomado esa decisión, si sabía que mi esposa estaba embarazada y que obviamente contraía una responsabilidad mayor. En ese momento yo simplemente di un paso de fe, tremendamente como nunca lo había dado, sabiendo de que, o sea, iba a caminar en algo probablemente, o sea, por así decirlo, esperando a que el Señor no me dejara caer, pero yo, o sea, dejé llevarme por Él y lo hice, pues, porque tenía una meta y porque tenía un sueño y porque obviamente se lo había pedido y porque obviamente Dios me había dado la señal para que lo hiciera. Hombre, lo hice. Obviamente no fue bien visto por nadie, fue visto casi por todo el mundo de manera irresponsable, pero Dios no me dejó en vergüenza. Porque a los 15 días, o sea, yo me salí y yo no estoy, o sea, yo sé que no estoy diciendo mentira. Yo me salí sin ni siquiera ir a haber metido papeles a ese lugar. Simplemente con la convicción de que Dios me iba a abrir la puerta y que yo iba a entrar ahí. O sea, yo metí los papeles cuando me salí. 15 días después que lo metí los papeles, me llamaron y pues y ahí logré estar 7 años. Recuerdo de que aprendí mucho, tuve muchas pruebas, pero como les digo, o sea, Dios me puso esos obstáculos para después salir aún más, con mayor aprendizaje. Y hoy, para resumirle, o sea, volví a hacer lo mismo, y no porque, o sea, porque me guste la adrenalina o porque me guste el riesgo, porque algunos creen que así, o sea, probablemente no es por eso, porque me guste nada de eso. Es porque realmente, o sea, le he creído a Dios y he tenido una confianza y Dios me ha respaldado. Entonces, decidí, o sea,
tomar un emprendimiento, o sea, crear un negocio o una unidad de negocio propia, que ando en esa, o sea, en esas vueltas. Y créanme, o sea, estoy sumamente, o sea, confiando en Dios, porque también, o sea, he adquirido algo que no tenía, pues, o sea, conforme fue pasando, que es fe, o sea, la fe cuesta. Y yo no voy a decir que en todas las ocasiones la he tenido, pero sí en ocasiones he podido gustarme de lo que realmente es la fe. Y lo he hecho y no he quedado en vergüenza. Hoy tomé esta decisión creyéndole a Dios y teniendo fe de lo que voy a emprender. O sea, va a cambiar mi vida, pues, porque desde el año pasado Dios puso algo muy especial. Probablemente, o sea, lo haya puesto y lo va a poner en muchos. Es que este año que estamos viviendo, el 2021, iba a ser un año de bendiciones. Y así me lo puso, pues, de que este era el año en que yo tenía que tomar una decisión fundamental y que Dios me iba a respaldar. Probablemente hubiese hecho en otros años atrás, pero fue en este año por algo, con un propósito. Le pedí una señal a Dios y Dios me la dio. Y yo siempre o sea, en esas cosas soy muy creyente y lo hice, pues. Y Dios aún me dio una señal que un día de esto se la conté a Juan en confianza, aún más grande. Es que mi esposa está embarazada, o sea, tiene varias semanas de gestación. Y yo entendí aún más o sea, que eso es una gran bendición y que lo que viene, probablemente para mí, para todo el que cree, y no es porque sea un evangelista ni nada por el estilo, sino que va a tener o sea, va a tener sus frutos y los van a ver. A tal punto de que yo, o sea, cuando me di cuenta de eso, o sea, yo me sentí, o sea, wow, o sea, me sentía, o sea, impactado, no por, o sea, o sea, sino que sorprendido por lo que Dios, o sea, está haciendo en mi vida por el simple hecho de tomar una decisión y por el simple hecho de seguirlo. Y es tan así de que yo también, o sea, me reía y de repente, o sea, aquí donde actualmente vivo, o sea, tengo un solarcito, pues ahí me queda solar en la casa. Yo sembré unas matitas de cepa desde el año pasado, me crecieron en el invierno. O sea, tengo ahí como unas 10, pues, o sea, hombre, y resulta de que Dios me metió, este es el año de las bendiciones, este es el año de las bendiciones, este es el año de las bendiciones. Y las matitas que sembré, casi como 4, en mero verano ahorita, parieron también. O sea, ahí ahora tengo que estar regando en las noches, tengo que comprar ahí una pajita y algo para regarla, pues, para que salgan bien, pues, porque si no, pues, no van a salir como es, pues. Hombre, yo entendí que eso era otra señal más, o sea, a la chocho, o sea, todo el invierno, nada. Y ahora que viene el verano, o sea, en el verano están empezando o sea, a parir las plátanos, o sea, qué cosa, o sea, digo, qué cosa más, pues, no soy agrónomo ni nada, pero qué locura, pues, o sea, que estén pariendo en pleno verano. Fíjense que eso lo tomé igual como una nueva señal de Dios. Y aquí estoy, muchachos, o sea, ese es el testimonio que yo les puedo dar de Jesús y de esta fraternidad. Yo probablemente no lo hubiese buscado o nunca lo busqué, pues, como escucharon. Dios me buscó a mí y hoy estoy totalmente agradecido porque Él supo el momento adecuado en el cual buscarme para que yo fuera probablemente. Y así fue. O sea, llegué y hoy al día de hoy mi vida hoy ha cambiado de una manera sobrenatural. Pero yo no puedo describirlo. O sea, obviamente han pasado cosas, ya para terminar, pues que no todo ha sido tan bueno, pero es un balance, un equilibrio en la vida. Eso así es, o sea, tenemos que tenerlo, indudablemente.
Y en cierto momento, pues pasé una de las pruebas más difíciles, que fue que mi esposa en el segundo embarazo, pues lo perdió. Y tuvimos, pues, o sea, una complicación, o tuvo una complicación muy fea o muy drástica. O sea, muy pocos, pues, tal vez algunos sí se dieron cuenta, pues, pero muy pocos supieron. Obviamente, o sea, la operaron 2 veces. Fue muy, o sea, fue muy, no me quiero acordar, pues, pero así es, yo, o sea, yo no entendí en ese momento, ni tampoco reclamé, pero hubo un momento en que estando en una banca, ya llevando como 6 días, 7 días en la noche, yo le dije al Señor, pues, de que, o sea, al final, ¿qué pasaba? Pues, porque yo, o sea, llevaba 6 noches de estar en el hospital y yo, o sea, yo no quería reclamar ni nada, pero, o sea, yo miraba el dolor, obviamente, y el sufrimiento de mi esposa, y yo me sentí impotente porque no podía hacer nada, absolutamente nada. Y yo en ese momento le dije con un corazón contrito y humillado, Señor, yo creo que, o sea, si hay algo que entender, lo vamos a entender, pues, pero yo creo que ya está bueno, pues, le pedí que ya no aguantábamos, pues, o sea, yo creo que ya está bueno. Y pues si a ella ya le tocó pasar su prueba, aquí estoy yo ahora, pues, y ahí, que me toque a mí ahora, pues, lo que me tenga que tocar. Pero yo fue tan, en ese momento, o sea, como cuando uno o sea, se pone así ante su papá, mira, yo hice tal cosa, pues, y ya pues, o sea, que pase lo que tenga que pasar. Dios me respondió y me dijo que lo único que quería, o sea, era nuestro corazón y ya está, o sea, eso era todo. Fíjese que, o sea, después de eso, esa misma noche que yo hice eso, mi esposa hizo lo mismo, o sea, preguntó y también aceptó y dijo de que pues que iba a servirle si salía de esa en lo que él mandara. Y obviamente después nos mandaron a Tonalá, pues. O sea, hoy estamos ahí en Tonalá y esa es otra bendición increíble, pues, o sea, ya el tiempo ya no da, pero, o sea, Dios ha puesto, o sea, una visión increíble para ir ahí y ha puesto recursos que obviamente en su momento yo dudé en la parte humana, lo hice, pero Dios siempre me dio, pues, y me hizo entender que cómo eran las cosas, pues. Al final, yo pensé que en algún momento, o sea, y yo sé que hoy he cambiado y lo voy a decir con esto, o sea, probablemente a veces somos duros de dar, o sea, o de dar algo a alguien, o aportar para lo que es la obra del Señor. O sea, jóvenes, cuando estábamos jóvenes, nosotros dábamos, pero hoy le puedo decir, o sea, yo nunca me imaginé, y no es porque, o sea, lo haga por jactancia ni por nada por el estilo. O sea, todo lo que Dios me ha permitido sembrar, yo nunca lo hubiese hecho, o sea, digo yo, o sea, en mi sano juicio, o sea, por así decirlo, en un sano juicio, o sea, porque es bastante dinero, pues, o sea, sacando cuenta, es bastante dinero, pero Dios lo ha proveído, o sea, no ha salido totalmente de mí, sino que ha salido de Dios. Y hoy pues, o sea, estoy agradecido y hasta el día de hoy sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo hasta el día que Dios así lo permita, pues. Creo que en el servicio hay mucho y decir la bendición yo creo que es poco, hay mucho, o sea, en el servicio está todo, se encierra todo. Ya para terminar, hoy, hoy estoy agradecido, pues, y obviamente siempre voy a hacer lo que esté en mi alcance y a lo que pueda para aportar siempre al servicio de Dios, sea el lugar donde sea, porque eso ya lo aprendí muy bien, sea en esta fraternidad o sea en otro lugar, donde Dios quiera, lo voy a hacer. Pues ese es mi testimonio que les quería compartir de cómo Jesús ha cambiado mi vida. Cuando yo llegué por primera vez, yo repetí unas palabras
que tampoco, o sea, nunca había repetido y que ni sabía pues que era una oración. Esa oración que yo repetí era tan verídica pues como lo dijeron, y era una llave pues, o sea, era una llave porque si uno la repetía, o sea, a veces con mucha fe y a veces no, pues hoy lo entendí, queda una semilla sembrada, porque como es una, y esa va a florecer en algún momento. Yo la repetí y probablemente también eso fue una de las partes que cambió mi vida, pues, porque Jesús pudo entrar, o sea, a mi corazón y a mi vida, pues, como les comenté, y que cada vez que yo iba, o sea, yo sentía algo diferente y era eso. Hoy, pues, acompáñenme a repetir esas palabras. Me imagino que las han repetido muchas veces, pero creo que repetirlas nuevamente siempre tiene algo nuevo y algo diferente que llega a nuestro corazón y a nuestra mente. Y las palabras dicen así: buenas noches, Padre Celestial. En esta noche acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor, Salvador y restaurador de mi vida. Te doy gracias por todo lo que tengo y todo lo que soy, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Eliezer. Bien, amigos, pues ya escucharon compartir a Eliezer Jarquín sus experiencias personales, ¿verdad? Experiencias vividas con este amigo muy especial que se llama Jesucristo. Cómo de una manera tan sencilla, pues, él ha logrado una comunicación real con este Dios vivo, muchachos, ¿verdad? Entregándole sus problemas, empezando a confiar en que Dios puede tomar control de cualquier situación, por muy difícil que crean de solucionar. Jesucristo es la respuesta. Ya escucharon compartir a Eliezer cómo a través de poner pues cada una de esas situaciones en manos de Dios, Dios ha venido solucionándolo y está para cualquiera uno de ustedes, muchachos. En su testimonio nos compartía Eliezer de que él había escrito en esas tarjetitas de oración muchas peticiones, muchos anhelos, ¿verdad? Y que Dios ha venido contestando pues esos anhelos de su corazón. Yo les decía al inicio de que buscaran un papel y un lapicero, que íbamos a hacer una dinámica. Vamos a escribir en ese papelito, en esa tarjetita que tienen ustedes ahí ya preparada, nuestras peticiones. Elevarle esas peticiones al Señor. Escríbanle cualquier tipo de problema, muchachos. Por muy difícil que ustedes crean de solucionar, Jesucristo le va a dar respuesta. A nosotros nos ha funcionado, ¿verdad? Y al final, pues de esa tarjetita va a alguien a hacer una oración por todas esas peticiones que nosotros hemos colocado ahí en esa tarjetita. Ustedes pueden destruir posteriormente el papel, el documento, o lo guardan, muchachos. Lo guardan para comprobar de que Dios es real, de que Jesús es real. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que Dios va a empezar a solucionar cada una de esas cosas que ustedes han escrito en esos papeles, ¿verdad? Y lo pueden hacer con fecha. Ve, esto lo escribí en tal fecha y Dios me dio respuesta de una manera rápida, ¿verdad? Así es que hagamos este ejercicio esta noche, muchachos, escribiendo ahí en esas tarjetitas, ¿verdad? Todos nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestros planes familiares, muchachos, nuestros planes de negocio, podemos escribirlo ahí en esas tarjetitas. Decía Eliezer algo y que debemos de tomarlo nosotros para cada uno, muchachos, ¿verdad? Este es el año de la bendición, decía Eliezer. Y lo repitió como 15 veces, brother. Así que este brother tiene esa convicción de que este es el año de la bendición. Creo que cada uno de nosotros debemos agarrar algo de eso, muchachos. Y este es el año de la bendición. Así es que no nos quedemos cortos. Escribámosle a Dios con lujo y detalle, decía la otra vez un amigo, lo que nosotros anhelamos y lo que queremos de Dios, ¿verdad? Pero hay algo que sí, Eliezer, el servicio. El servicio, ¿verdad? El servicio es integral, decía, el servicio lo es todo. Así es que, muchachos, ¿verdad? Si nuestros oídos espirituales se abrieron esta noche, muchas palabras de poder salieron de la boca de Eliezer a través de su testimonio, muchachos. Así es que, pilas, decía Juancito, pilas, ¿verdad, Juancito?
Así es que agarrar todo lo que Dios nos habló a través del testimonio. Bien, muchachos, veo que están escribiendo todavía, háganlo con confianza, vamos a darle ese tiempito prudencial, ¿verdad? Y como les decía, posteriormente, pues alguien va a orar por esas peticiones. Tremendo. Foto, la foto. Bueno, muchachos, ya vamos a ir concluyendo el evento, ¿verdad? Vamos a llegar a la parte final, pues, de esta reunión. Y vamos a pedirle a un amigo de que ore por esas peticiones, pues, que hemos escrito en estos papelitos esta noche. Y vamos a pedirle al ingeniero Alejandro Santamaría Boquín para que él nos haga la oración final, la oración por esas peticiones. Así que, don Alejandro, active su micrófono y ore por todas esas peticiones. Gracias, buenas noches a todos, muchachos. Yo creo que ya todos concluimos nuestras peticiones esta noche. Vamos a orar. Amado Dios, en esta noche queremos darles las gracias. Gracias por habernos permitido a cada uno de los que hoy nos conectamos, Señor. A usted le ha placido que esta noche estuviéramos 16 conectados en esta plataforma, Señor, a escuchar ese testimonio de Eliezer Jarquín, Señor, el cual tú usaste esta noche para que nos diera palabra, pero directa al corazón, Señor. Hemos escuchado, Señor, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y que nosotros que somos seres humanos, que somos fallados, Señor, que nos ha costado creer, Señor. Tú a veces ni siquiera te fijas en esas cosas. Y tú nos das la oportunidad a cada uno de nosotros para que podamos recibir tu bendición. Hoy aquí hay 16 familias representadas, Señor. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Conoces toda a nuestra familia, conoces todos los anhelos del corazón de cada uno de nosotros. Y hemos escrito, Señor, en esta noche, conforme esos anhelos en el corazón, Señor, para que usted en su misericordia, en su infinito amor, en su propósito y en su voluntad, usted nos dé respuesta a cada una de las peticiones que en esta noche hemos hecho. Tú las has visto, ya las leíste, Señor, ya las recepcionaste allá en el cielo, Señor, y a cada uno de nosotros nos vas a conceder el privilegio, Señor, de recibir esa bendición que tú has tenido preparada desde siglos atrás para cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque no vamos a mencionar las cosas que pudimos haber puesto, porque tú ya las sabes, Señor, ahí están plasmadas en esos papelitos, en esos cuadernos, en esas libretas, Señor, que a veces usamos para hacer esas oraciones. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste que hoy estuviéramos en esta reunión, que hoy escucháramos ese testimonio de Eliezer, Señor, a quien tú lo has ayudado, lo has llamado directamente a tu servicio, Señor, para que él
reciba de parte tuya y él sea canal de bendición para otra familia, para otros matrimonios. Te pedimos por él y por su familia, Señor, y por todas las cosas que le está emprendiendo, porque son cosas que han nacido en su corazón y tú se las vas a bendecir, y todo lo que tú bendices prospera, Señor. Por tanto, él va a ser prosperado conforme a tu palabra y conforme a tu promesa. Te damos las gracias en esta noche, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, don Alejandro. Bien, amigos, pues ya para cerrar con este evento y que nos vayamos despidiendo, queremos pedirle pues a Eliezer Jarquín, que fue el testimonio de esta noche, de que él ore por cada uno de nosotros, ¿verdad? Con esta oración, pues nosotros damos por finalizado el evento, agradeciéndole, muchachos, su presencia y esperando que el próximo viernes, pues cada uno de nosotros podamos traer un invitado y que ese invitado se goce como nosotros nos hemos gozado esta noche y vayamos pues con esa llenura también a compartir con esas amistades, con esos familiares que necesitan de esto. Así que Eliezer, por favor, cierre el evento orando por todos nosotros. Ok. Y pues solo les voy a pedir que me acompañen ahí en su mente. Buenas noches, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, por habernos permitido realizar este evento virtual, Señor. Y asimismo te pedimos que nos permita siempre seguirlo realizando, Señor, porque tú lo has creado con un propósito y una visión, y es romper, Señor, la frontera que hay, Señor, por así decirlo, en los países, y que podamos llegar, Señor, a todas las personas, Señor, sin distingo de raza, religión o credo político, Señor, y podamos presentarte a ti, Señor, de una manera muy especial, Señor, como tú sabes, Señor, y tú nos pones en nuestra mente y en nuestra boca. Asimismo te pedimos por cada uno de los que hoy se pudieron conectar y los que no también se pudieron conectar, que nos bendiga, Señor, que nos cubra, Señor, de esa enfermedad, Señor, que de una u otra manera, Señor, no quiere irse. Te pedimos que nos cubra, Señor, así como nos has cubierto, Señor, y has cubierto a nuestra familia, Señor. Sabemos que has cubierto nuestras entradas y nuestras salidas, Señor, porque prueba y testimonio de ello fehaciente, Señor, es que aún hoy tú nos tienes aquí, Señor. Gracias, Señor, por eso, porque sabemos que hoy estamos sanos, porque tú, Señor, has intercedido y has puesto tu mano, Señor, poderosa para que esa enfermedad no nos toque. Te pido que bendiga, Señor, a cada una de las personas, que ponga, Señor, esa Señor, ese buen entendimiento, Señor, para que cada uno, Señor, que tenga esos anhelos, Señor, esas metas, o aún así, Señor, creen que tengan problemas y dificultades que no pueden, Señor, resolver en el momento. Queremos que seas tú, Señor, poniendo esa solución en su mente y en el tiempo, Señor, que tú le vas a dar esa respuesta. Asimismo, te pedimos que bendiga, Señor, los capítulos hoy presenciales que ya se están reabriendo en su mayoría y que nos cubra siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Amén. muchachos, buenas noches, ¿verdad? Pueden irse despidiendo. La reunión ha finalizado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Eliezer, don Marlon, Buenas noches. Edwin, Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas Alex, noches. Paulino,